Hola, bienvenidos a este podcast de Chess Legal, las leyes regulan todos los negocios. Un espacio creado para profesionales y empresarios donde puedan tener información confiable y precisa sobre cómo las leyes impactan todos los negocios. Este primer capítulo vamos a hablar sobre la responsabilidad de los representantes legales de las empresas. Mira, esto es muy grande. Hay responsabilidad en temas tributarios, laborales, societarios, ambiental, salud, protección de datos, derecho penal. Hoy nos vamos a enfocar en el derecho tributario. Mira, de 4.000 a 5.000 millones de dólares es lo que el SRI hoy mantiene en litigio, demandas, impugnaciones en contra de contribuyentes por impuestos mal pagados, mal calculados en general. Aquí te quiero llamar la atención una cosa. Todas esas demandas en contra de empresas son posibles riesgos contra los representantes legales. Sí. Yo sé que por lo regular has escuchado que las obligaciones de las empresas no afectan a sus representantes legales e inclusive a los accionistas. Pero ojo, aquí vamos a analizar desde un punto de vista jurídico y técnico cómo esto no puede ser tan verdad. Vamos a arrancar con lo primero. Mira, vamos a establecer según el Código Tributario qué es una obligación tributaria. Y quiero que te voy a dar artículos para que en tu momento lo vayas viendo. Artículo 15 del Código Tributario dice: obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables. Ojo, quiero que guardes esta palabra, responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación de dinero, especie o servicios apreciados en dinero al verificarse el hecho generador previsto en la ley. Te doy un ejemplo sencillo. Prestas un servicio o compras algo grabado en IVA, ese IVA lo pagas. Tú recibes ese IVA y eres obligado a pagar ese IVA al Estado. Eso es una obligación tributaria. Cuando se da el hecho generador, cuando compras algo, cuando prestas un servicio, cuando alquilas algo, ese es el hecho generador y pagas IVA. Todo bien hasta ese momento, no hay problema. Pero aquí viene algo muy importante y les hablo a los representantes legales de las empresas, lo cual este podcast está un poco enfocado más a ellos y también algo a los accionistas de empresas. Pausa. En Ecuador, te podría decir que casi el 90% de las empresas que son familiares, los representantes legales son los accionistas. Así que esto tiene una doble responsabilidad. Mira, cuando tú debes un tributo, cuando tú percibes o cuando tú retienes un tributo como empresa, tú como representante legal tienes una responsabilidad en calidad de representación. Pausa, nota importante. Bajo nuestro derecho ecuatoriano, las personas jurídicas son incapaces relativas. ¿Qué quiere decir eso? Las personas jurídicas no pueden vivir solas. Tienen que vivir a través de su representante legal, de alguien que las represente. Y esto, de la mano con nuestro derecho societario, se habla de que el representante legal es un mandatario. ¿Eso qué quiere decir? Que actúa por. Pero al ser las empresas, no tienen una capacidad total, sino que tienen una capacidad relativa para actuar, porque tienen que actuar a través de una persona. La ley presume que cuando una empresa no paga un impuesto o no transfiere al Estado un impuesto que ha percibido, ¿verdad? No es porque la empresa no quiere, es porque el representante legal no lo permite. Y ahí es donde vuelve la responsabilidad solidaria en el tema impositivo con los representantes legales. Mira esto de aquí, artículo 27 del Código Tributario. Quiero que vayas anotando y lo vayas buscando, porque esto es importante para que los representantes legales de las empresas conozcan el contexto de cómo se desenvuelve el negocio. Artículo 27 dice: responsable por representación. Para los efectos tributarios, son responsables por representación el artículo 2, el numeral 2, los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. Ojo, te lo vuelvo a decir. Eres responsable por los impuestos que tu empresa ha recibido o ha retenido en calidad de responsable por representación. ¿Por qué? Porque la empresa funciona a través de su representante legal. Esto lo vas a encontrar en el artículo 27, numeral 2 del Código Tributario. Así que no es tan cierto que si mañana la empresa no paga un tributo es solamente responsabilidad de la empresa. No, puede ser responsabilidad también del representante legal de la empresa. Y si seguimos revisando este mismo artículo, vas a darte cuenta que en el último párrafo dice lo siguiente, es muy importante. La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión. ¿A qué se refiere?
que está ratificando que los impuestos administrados por una empresa a través de su representante legal son responsabilidad del representante legal, obviamente hasta el monto en que el representante legal los haya administrado. Muy importante esto de aquí. Primer mito que estamos rompiendo aquí: las obligaciones tributarias de la empresa no solamente son de la empresa o afectan a la empresa, también pueden afectar al representante legal. Quiero que me acompañes también al artículo 29. Lo voy a leer solamente para darle también contexto. Dice: otros responsables serán también responsables, ojo, porque aquí unimos esto, el 29 con el 27. Número 1, los agentes de retención. Empresa, agente de retención. Si el agente de retención no paga, ¿por qué no paga? Porque el representante legal no quiere. Aquí está la responsabilidad. Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas, que en razón de su actividad, función o empleo, estén posibilitados en retener tributos. Aquí hago una pausa sencilla. Tú tienes que pagar un servicio profesional y eres una empresa y retienes el IVA y el impuesto a la renta que tienes que pagarle al Estado, pero no lo pagas. Ahí viene una responsabilidad de la empresa porque no pagó al Estado y una responsabilidad del representante legal, porque recuerda, las empresas funcionan a través del representante legal. ¿Y qué es lo que dice el Estado? Si a mí la empresa no me pagó el impuesto fue porque el representante legal no quiso que se pague, que es a través de quien se toman las decisiones administrativas en una empresa. Seguimos el mismo 29 literal 1. Hablábamos de las empresas que han retenido el impuesto y que no lo han pagado, o que por mandato legal o disposiciones reglamentarias u otra orden administrativa estén obligados a ellos. ¿A qué? A retener. Entonces, ojo, retienes dinero, no pagas, si no lo transfieres al Estado, ese dinero retenido, el representante legal puede ser culpable o puede ser responsable. ¿Por qué? Porque tengamos claro algo. Mira, lo que te voy a decir te va a sonar un poco obvio, pero los impuestos no es plata de la empresa ni del representante legal de los accionistas. Los impuestos son plata del Estado. Lo que las empresas hacen es retener o percibir dinero de tercero. Por eso es importante esto. Este es un dinero de un tercero que tú lo estás reteniendo y que tienes que transferirlo. Y si no lo transfieres, puedes tener problemas como representante legal. Vamos a analizar, según el Código Tributario, cuál es el alcance de esta responsabilidad. Hemos visto el artículo 27, hemos visto el 15 primero, el 27, el 29. Ahora quiero que me prestes mucha atención a este artículo 30 porque es muy importante para los representantes legales. Dice: la responsabilidad de los agentes de retención o de percepción es directa con relación al sujeto activo, con el Estado. Y por consiguiente son los únicos obligados ante esta medida que se haya verificado la retención o la percepción de los tributos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa retuvo los impuestos, a la persona que le retuvieron ya no tiene nada que ver. Le vas a pagar, le retienes a un profesional, hiciste la retención, no pagaste el impuesto, ya el profesional no es responsable, sino es la empresa. Pero ojo, la empresa retuvo, pero no pagó, esa responsabilidad es de la empresa y puede llegar a ser también del representante legal. ¿Te acuerdas de esos 4.000 millones de dólares que te dije al inicio que el SRI más o menos tiene en juicios y demandas ahorita? Bueno, quiero que te acuerdes de esa cantidad para que un poco pongamos en contexto cuánto es la exposición o la responsabilidad del representante legal en Ecuador frente a tributos retenidos o percibidos y no pagados. Sé que es mucha información, vamos a hacer un pequeño remember, como diría. Recordemos esto: los impuestos son dineros del Estado. Las empresas reciben el dinero, lo perciben o lo retienen. Las empresas actúan a través de su representante legal, por ende, si la empresa no paga, no transfiere o transfiere erradamente ciertos valores, podría existir una responsabilidad de representante legal. Quiero dejar claro, la palabra podría, y aquí sí estoy viendo bien abogado, porque hay que revisar caso a caso, pero la ley sí deja abierta la posibilidad de que el representante legal sea responsable por este no pago o no transferencia de impuestos al Estado. Esto es un poco en la fase administrativa, en la parte civil, pero también quiero que analicemos un poco el tema del ilícito tributario. Mira, el ilícito tributario antes se regulaba en el Código Tributario, hasta ahora está regulado en el COIP, artículo 298 y siguientes, que habla un poco de la fraude tributaria. Vamos a hablarlo en algo en manera un poco por encima, práctica.
pero quiero que es bastante importante que entendamos esto. Los ilícitos tributarios también pueden perjudicar a los representantes legales. No es que solamente las personas jurídicas hoy, a través de los procesos de las órdenes de liquidación de las empresas que se puede dar por una empresa que defraude al Estado, no solamente se queda en la extinción de la persona jurídica, también puede afectar directamente al representante legal y a su contador. Inclusive la ley lo dice textualmente, representante legal y contador. Dice, seguimos en el Código Tributario, artículo 310 del Código Tributario. Vamos a hablar ciertas disposiciones generales sobre ilícitos, después nos vamos al COIP. Dice, las disposiciones de este código aplicarán en todas las infracciones tributarias. Muy importante. Nota mental muy importante aquí. Cuando hablamos de temas tributarios, no solamente estamos hablando del SRI, porque en Ecuador existen varias figuras o sujetos activos tributarios. Uno es el gobierno central, a través del SRI, y el otro son los municipios, juntas parroquiales, consejos provinciales, pero con mayor relevancia por la cantidad de tributos que maneja son los municipios. Entonces, cuando hablamos de normas tributarias o de pago de impuestos, no solamente estamos hablando o aplican esta normativa para los no pagos del impuesto a la renta, IVA o los demás que maneja el SRI, también estamos hablando para impuestos que manejan los municipios. Entonces, dice, el ámbito de aplicación del Código Tributario, dice, las disposiciones de este código se aplicarán a todas las infracciones tributarias, gobierno central y gobiernos municipales o autónomos, por decirlo así. Las normas del principio de derecho penal común, mira, ya el Código Tributario trae las normas del derecho penal en el tema de no pago de impuestos, regirán supletoriamente. Ya hablamos de principios de rectitud de la ley, un tema muy importante para los representantes legales y contadores. Esto es muy importante para los representantes legales. La ley en Ecuador se presume conocida por todos, es un principio básico establecido en el Código Civil. Y el Código Tributario también lo ratifica, y en el artículo 312 dice, se presume de derecho, o sea, no admite prueba en contrario, que las leyes penales tributarias son conocidas por todos. Mira, aquí no cabe, yo no sabía, no. La ley, vámonos un poco más atrás a todo este concepto de Estado, ¿no? El Estado es este gran pacto social que funciona y se mantiene, el cual nosotros hemos cedido ciertos derechos para que este aparato llamado Estado regule ciertos aspectos sociales. Y uno de esos aspectos sociales se llama tributos. Entonces, se presume que todos que vivimos en una sociedad, en un país, conocemos la legislación tributaria y tributaria penal de ese país. Por lo consiguiente, dice la ley, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa. Hay una excepción, salvo el caso que la transgresión de la norma obedezca a un error, o culpa, eso es otra cosa, haya sido dolosamente cometido o un engaño, corrijo, o aclaro. Lo puedes hacer cuando se prueba que este error tributario ha sido generado en virtud de que el Estado dolosamente te ha engañado. Eso es una excepción que está ahí, que es bastante interesante, que la podríamos revisar en otra ocasión. Entonces, aquí quiero hacer una división. Mira, hay infracciones tributarias, ¿verdad? Como son las contravenciones tributarias y las faltas reglamentarias, y están los delitos tributarios, ¿ok? Las contravenciones tributarias son aquellas, no pagué, no llené el formulario que tenía que llenar a tiempo, lo hice fuera del tiempo, no presenté el balance en la fecha que era. Son contravenciones tributarias las cuales pueden ser subsanadas y realmente son muy objetivas, ¿no? Era la fecha, no lo hice, una multa. Son contravenciones tributarias y faltas reglamentarias, que también eso está establecido en el Código Tributario. Nuevamente, quiero llamar la atención a los representantes legales y quisiera que anoten este artículo. Artículo 321 del Código Tributario habla de la responsabilidad. 321 te dice así: la responsabilidad por infracciones tributarias es personal de quienes la cometieron, ya como autores, cómplices o encubridores. Es real respecto a las personas naturales, jurídicas, negocios o empresas a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron dichos agentes. Por consiguiente, las empresas o entidades colectivas económicas, tengan o no personas jurídicas, y los propietarios de las empresas o negocios responderán solidariamente con sus representantes, directivos, gerentes, administradores o mandatarios por las sanciones pecuniarias que correspondan a las infracciones cometidas por esto en ejercicio de su cargo o en su nombre. Mira, esto es un artículo el cual creo que requiere un análisis
un podcast solo, porque hace una mezcla ahí de cosas, pero el principio aquí te das cuenta es que inclusive mete a los dueños de las empresas, los accionistas de las empresas, de que se vuelven responsables, solidarios. Mira, esta palabra solidario es fundamental. A criterio mío, en los temas tributarios, los representantes legales son solidariamente responsables. Claramente en este artículo está ratificando el criterio que te acabo de decir. El 321 te dice, en el caso de infracciones tributarias, los propietarios de las empresas son solidariamente responsables con los representantes legales de sus empresas. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hay algo en el país sencillo. Todos corremos al final de abril a subir los balances, a aprobar los balances, y ¡ay, corre, aprueba! No sé cuándo. No. Mira, yo siempre le digo, a ver, la aprobación de balances es algo muy técnico y muy delicado. ¿Por qué? Porque la aprobación de balances es cuando tú le dices, tú, no solamente empresa, tú, accionista de empresa, representante legal de empresa, le estás diciendo al Estado, oye, este fue mi ejercicio económico y te estoy declarando que esto fue lo que hice. No lo hizo solamente la empresa. Por eso es que la ley te manda a que lo aprueben los accionistas, ¿ya? Y esto no es un acto menor. Esto es un acto muy importante, porque de esos balances que tú presentes, de esa Junta General de Accionistas que tú presentes, de ese informe de gerencia que te haga el representante legal, va a haber una responsabilidad si lo que está ahí no es correcto. Responsabilidad que se extiende a los accionistas y al representante legal. Por eso es muy importante que entendamos que las leyes regulan todos los negocios. No es que solamente yo voy a aprobar un balance. No. Hoy eso lo veremos en su momento cuando hagamos la revisión de las obligaciones del derecho societario. Pero hoy el derecho societario ya no es solamente sí aprobó un balance y lo demás. No. Hoy hay una responsabilidad superior, por decirlo de una manera, del representante legal y también de los accionistas. Entonces, ojo, es muy importante las juntas generales en las cuales tú apruebes balances. ¿Por qué? Porque aquí está el 321. El 321 del Código Tributario te dice, hey, tu dueño y tu representante legal eres solidariamente responsable con lo que aprobaste en las empresas. ¿Ok? Entonces, seguimos. Sanciones. 323, de ahí nos vamos un poco al código, al COI. Mira, el 323 te habla un poco de cuáles son las sanciones que pueden existir. Mira, y aquí te lo voy a hablar rápidamente. Aquí hay multas, clausura de establecimiento, suspensión de actividades, decomiso, hay algunas muy importantes. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? La lógica de una empresa es que ninguna empresa sea multada, decomisada, siempre y cuando hace, en este punto, desde el punto de vista tributario, cumple con todas las normas tributarias. La multa es la excepción. Entonces, para el representante legal de una empresa, si mañana esta empresa, por incumplir, por cometer una infracción tributaria, esta empresa recibe una multa, aquí hay las dos cosas que yo hablo, la doble solidaridad. Tu representante legal podrías llegar a tener una responsabilidad solidaria ante el Estado por esa multa, por ese incumplimiento que se dio a la ley, y también una responsabilidad ante la misma empresa. ¿Por qué? Porque se supone que si tú eres representante de una empresa, tú estás ahí para evitar que haya multas, para evitar que haya decomisos. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que cuando tú hagas tu análisis como representante legal, entiendas que en la variable de tu planificación estratégica del año hay una variable legal. Porque la ley regula todos los negocios. Un conjunto de multas e impuestos a una empresa le puede costar el cargo a un representante legal. Y no solamente eso. Podría abrirse inclusive a demandas por perjuicios a la empresa. Y podría pasar inclusive acciones penales por abuso de confianza u otras cosas que en su momento lo podemos ver. Pero es muy importante que entendamos algo. Los cargos de representantes legales no son, mira, es que tú me caes bien. No. La representación legal, recordemos esto, el representante legal de una empresa es el representante de un grupo, de un agente económico ante el Estado. Quiero aclararlo.
El representante legal de una empresa es el representante de este agente económico frente al Estado. Las acciones u omisiones de este representante legal prenden alarmas en el Estado. No presentas los balances a tiempo, hay una alarma en el Estado. Presentas erradamente, hay una alarma en el Estado. Incumples normativa tributaria, hay una alarma en el Estado. Entonces, el trabajo del representante legal, vuelvo insisto, en su planificación, por eso que yo siempre recomiendo a mis clientes, estás iniciando el año, o mejor dicho, estás terminando el semestre del año anterior o iniciando el año, siéntate siempre con tu abogado de confianza. Queridos empresarios, hoy nosotros los abogados, los que nos dedicamos a derecho de negocios, debemos estar desde el momento uno en la planificación estratégica de tu empresa. Porque todo lo que hagas tiene un impacto legal. Absolutamente todo. No hay nada, no hay ningún mercado que no esté regulado por una ley. No existe. Esto es un ejemplo tan sencillo. Mañana te exportas banano, igual tienes normas las leyes, tienes leyes tributarias, leyes laborales, leyes ambientales. Mañana tienes un taller mecánico, tienes leyes tributarias, tienes leyes laborales, tienes leyes ambientales. Mañana tienes un negocio de software, tienes leyes tributarias, tienes leyes de propiedad intelectual, tienes leyes laborales. Por más variado que sea el ámbito donde te desenvuelvas, siempre hay una ley o un conjunto de leyes que te están regulando. Por eso es muy importante que la figura del abogado sea una figura hoy de un asesor para el crecimiento de tu negocio. Los negocios van a crecer siempre y cuando vayan de la mano con una buena asesoría legal. ¿Ok? Es muy importante que hagamos esto. Sigamos. Ahora vamos a saltarnos un poco al COIP, ¿verdad? Para establecer qué es lo que dice esta norma legal sobre la defraudación tributaria. Como te digo, esto antes estaba regulado un poco en el Código Tributario. Hay algunas disposiciones del Código Tributario que todavía te hablan de la defraudación tributaria, pero creo que hoy nos saltamos un poco más directamente al COIP. Y quiero hablarte del 298, donde hay muchísimos tipos de defraudación y lo demás, pero quiero solamente enfocarme esta parte de aquí. Dice, los representantes legales y el contador respecto a las declaraciones u otras actuaciones realizadas por ellos, estamos hablando a nombre de la empresa, serán responsables como autores en la defraudación tributaria en beneficio de la persona jurídica o natural, según corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de los socios, accionistas, empleados, trabajadores o profesionales que hayan participado deliberadamente en dicha defraudación, aunque no hayan actuado por mandato alguno. Vas a decirle, Pablo, no lo entiendo muy bien. Ok, te lo voy a poner. 298 y 299 del COIP. Lo vamos a buscar y te voy a leer qué es lo que establece esta norma o qué es lo que hoy debemos estar enterados, qué es lo que todos los representantes legales deben estar al tanto de qué es la defraudación tributaria. Mira, me pasa mucho que cuando se habla de defraudación tributaria se piensa, no sé, de grandes escándalos tipo Al Capone o grandes temas de contrabando y no es así. Pero voy a leerte un par de casos de qué considera la ley de defraudación tributaria o qué consideraría la ley como defraudación tributaria para que veas que no realmente son grandes cosas, son cosas que a veces pueden cometerse hasta por error. Por eso es muy importante tener el soporte. Yo siempre le digo a mis clientes, mira, tengamos el soporte de toda transacción económica, de toda transacción comercial, de toda relación comercial, de toda negociación, que se haya dado o que no se haya dado. Es muy importante tener toda la documentación. Porque hay momentos en los cuales por un error puedes estar a punto de cometer una falta tributaria, pero se demuestra que nunca hubo dolo, porque la defraudación tributaria tiene que ser un tema doloso. ¿Qué dice la defraudación tributaria? Artículo 298 del COIP dice, la persona que simule, oculte, omite, falsee o engaña a la administración tributaria, entiéndase SRI o municipios, para dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho propio de un tercero será sancionado cuando. Y ahí establece el patente. Te voy a leer un par nada más. Utiliza identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción o actualización. Falsificas documentación, documentos. No. Utilice datos, información o documentos falsa o adulterada en la solicitud de inscripción o actualización o cancelación de los registros que lleve la administración tributaria.
cuando presentes información errada, adulterada, cuando quieras abrir tu RUC o quieras sacar algún permiso. Mira, son cosas muy sencillas, pero así está tipificado como defraudación. Ojo, explico siempre que esto tiene que ser un acto doloso, no solamente es un error. Realiza actividades en un establecimiento a sabiendas que se encuentra clausurado. Tú me puedes decir, ¿qué tiene que ver con eso de defraudación? Mira, yo no sabía que estaba clausurado, yo pensé que podía seguir trabajando. No, el COIP establece ahí como una presunta defraudación tributaria. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercaderías o datos, cifras, circunstancias, antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados. Incompletos, ojo. Defraudación tributaria es entregar informes incompletos a la administración tributaria. ¡Wow! Criterio personal, creo que la norma se pasó un poco de la raya porque, claro, es muy subjetivo qué es incompleto y qué no está completo. Pero lo que te quiero llevar es esto. Estimado representante legal de empresas y accionistas de las empresas, porque eso también aplica a los accionistas de las empresas, debemos entender que el sistema jurídico ecuatoriano es un sistema jurídico, sobre todo aquellos que se basan de norma pública, como es el derecho tributario, es un poco inquisitivo. ¿A qué me quiero referir? De que siempre está buscando, en este caso está buscando recaudar impuestos. A criterio personal eso funciona aquí y en todas partes del mundo, así que no es una crítica a nuestro sistema, es el modelo que se aplica en el tema tributario. En este sentido tenemos que tener claro de que al momento que hablamos de temas tributarios debemos ser extremadamente técnicos e inclusive un poquito mal pensados, diría yo, ¿no? Como mañana podría ser que yo le entregue información incompleta al SRI y mañana me quieran decir que estoy haciendo un tema de defraudación tributaria. O como si yo sigo trabajando porque quiero trabajar pero el local está clausurado, ¿cómo puede ser que sea una defraudación, tratar de ser una defraudación tributaria? Bueno, por eso es muy importante que los representantes legales de las empresas conozcan de estas cosas. Porque si mañana se comete alguna de estas cosas, como ya lo leímos anticipadamente, el representante legal y los contadores pueden ser responsables penalmente e inclusive los accionistas. Queridos amigos, empresarios, profesionales, el espíritu de este podcast es que tú y yo podamos crecer en nuestros negocios. Entender, como te digo siempre, y es una frase que me encanta, que las leyes regulan todos los negocios. Y que los abogados especialistas en negocios estamos aquí para hacer crecer tu negocio. Así como yo como abogado busco un contador para que ayude a crecer mi negocio, yo mañana estoy remodelando mi oficina, busco un gran arquitecto para que me ayude o un diseñador para que me ayude a remodelarla. Así los abogados estamos aquí para que tu negocio crezca, evitándote multas, sanciones e inclusive la cárcel. Mira, este primer capítulo solo hablamos del tema tributario y lo hicimos bastante rápido, pero con mucha profundidad, créemelo. Luego hay la responsabilidad en temas societarios, en temas laborales, en temas tributarios, en protección de datos, en lavado de activos, en temas ambientales, en temas de salud para las empresas, para los restaurantes, para las empresas que se dedican al mundo alimenticio. Está la responsabilidad en el tema agrario. Está la responsabilidad en tema inclusive que pueda afectar con sustancias prohibidas como drogas y qué sé yo, las famosas contaminaciones. Queremos transmitir la importancia de conocer que las leyes regulan todos los negocios. Amigos, espero que este podcast te sea de muchísima utilidad. Vamos a estar sacando semanalmente un podcast para que tú lo puedas ir viendo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Chess Legal. Suscríbete en YouTube. También nos puedes seguir en Instagram como Gianpablo Llerena Martinetti y en LinkedIn como Gianpablo Llerena Martinetti. Queridos amigos, recuerda, las leyes regulan todos los negocios. Espero que tengas un gran día. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Chao, 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 chao.